Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 7 de abril del 2025. El tipo de cambio peso-dólar está operando sobre niveles de 20.71. Hemos tenido un rango overnight y durante la sesión de 20.84 y 20.81. Desde los aranceles recíprocos, el mercado ha estado bastante volátil. Prácticamente podemos decir que está en una ola de pánico por temor a una recesión global y luego de que también China ya respondió con aranceles del 34% a Estados Unidos. Trump acaba de amenazar con un adicional del 50% en los aranceles si China no se retracta de esta represalia hacia Estados Unidos, y esto entraría en vigor el 9 de abril. Algunos países ya se han acercado a negociar con Estados Unidos, países como Japón, por ejemplo, ya empezaron a negociar con Estados Unidos el tema de los aranceles, pero evidentemente las represalias que puedan llegar a tomar algunos otros países o uniones económicas como la zona europea, evidentemente pueden generar mayor volatilidad. Los índices asiáticos el día de ayer cayeron estrepitosamente. De hecho, algunos de ellos pues cayeron más del 8%, como el Nikkei japonés. El de la bolsa china cayó más de 13%, y así nos podemos ir con cada uno de los índices de los países asiáticos que fueron bastante sangrientos el día de ayer. Y de hecho pues se activaron algunos mecanismos que detienen operaciones en las bolsas para evitar que el mercado siga desplomándose. Eso pasó en Japón, así que hay que estar muy al pendiente de lo que va a suceder el día de hoy. Aunque el día de hoy también parecía un día bastante sangriento para el mercado americano, pues una noticia que después la Casa Blanca ya aclaró que era fake news, pues hizo que las bolsas en general, incluso el tipo de cambio también, regresara a un terreno positivo. Las bolsas estaban cayendo más del 5% y de pronto estaban ganando el 3%, y el tipo de cambio se cayó de 20.80 estrepitosamente casi a los 20.50 cuando se dio la noticia de que Estados Unidos podría aplazar el tema de los aranceles los próximos 90 días. Sin embargo, inmediatamente la Casa Blanca salió a desmentir este hecho y las bolsas regresaron a terreno negativo, aunque no hasta terreno donde estábamos antes de esta noticia falsa, entre comillas. Así que estaremos pendientes de lo que vaya a suceder. Si hay noticias de negociaciones o relajación de aranceles, seguramente la aversión al riesgo podría disminuir rápidamente. Estamos viendo, insisto, amplia volatilidad, y esto es porque el mercado está en pánico. Cuando el mercado está en pánico, vemos movimientos muy rápidos y muy estrepitosos. Pero lo importante, dentro de las cosas que importan, las probabilidades de recortes de tasas de la Fed. Ojo, estas probabilidades se las da el mercado. El propio mercado es quien pues pone estas probabilidades, digámoslo así, o se calculan estas probabilidades de acuerdo a la expectativa del mercado. Pero se han estado ajustando muy agresivamente, y hoy por la mañana, literalmente aproximadamente como a las 5 de la mañana, había una probabilidad importante de que hubiera 5 recortes, o más bien el mercado le daba una probabilidad importante a que hubiera 5 recortes de tasas de interés en este año. 5 recortes, ojo, les repito, en el último informe de la Fed proyectaron 2 recortes de tasas, y algunos miembros dijeron que incluso podría ser solo un recorte. Ahorita el mercado le está dando una probabilidad importante, o le dio en la mañana una probabilidad importante a que fueran 5 recortes. Ya ahorita, en este momento que estoy grabando este capítulo, el mercado está apostando solamente por 3 recortes en el año, en junio, en julio y septiembre. Y digo que estos 3 porque ya tienen más del 50%, o al menos el 50% de probabilidad de que suceda, según el mercado. Reitero, esto es según el mercado, y esto también se debe a que la curva de la tasa o las tasas en general en Estados Unidos y también en México se han estado cayendo, y bastante fuerte. Esto puede orillar precisamente a los bancos centrales a llevar a cabo el recorte de las tasas, o el mercado presiona a que se recorten las tasas. Sin embargo, recordemos que los bancos centrales tienen un mandato. En el caso de Banco de México es la estabilidad de precios, el control de la inflación, y en el caso de Estados Unidos no solamente es la estabilidad de precios, sino también el pleno empleo. Así que pues más bien se tendrá que ver un deterioro en el empleo y una bajada en la inflación para que la Fed, en teoría, si hace caso a sus mandatos, recorte las tasas. No necesariamente porque venga una recesión económica
o porque bajen las tasas. Evidentemente, si hay una recesión económica, podríamos ver, insisto, la teoría económica pues diría que podríamos ver un empleo mucho menos fortalecido, incluso pues ya entrando en crisis, y esto evidentemente sí le ayuda a la Fed. Ahora, el problema es si hay una crisis económica, una recesión económica, pero tienen tasas de inflación todavía por encima de lo esperado o del objetivo, o tasas de inflación altas en general por el tema de los aranceles. Estamos hablando de una estanflación y esto sí es un fenómeno muy complejo para los bancos centrales. Así que hay que poner mucha atención en lo que pueda pasar en Estados Unidos. Y en la parte técnica, el peso dólar mostró bastante volatilidad desde la semana pasada, rompiendo, por supuesto, cada vez más los techos, aunque no llegó, ayer por la tarde-noche, no llegó a romper niveles de 20.85, solamente llegó a tocar 20.81. Nos acercamos, por supuesto, a zona de reacción. Y como ya les había comentado también en otros episodios, la reacción del mercado iba a ser más limitada a las anteriores. Justamente planteábamos entre un 20.70 y un 20.85 la reacción del mercado ante la noticia de los aranceles, y así ha sido. No se ha salido todavía de este rango, aunque en la medida en la que vaya pasando el tiempo y no se clarifique el panorama de los aranceles, podríamos estar alcanzando niveles de 21 y 21.30. Si es lo contrario, si vemos que se clarifica este panorama y se empiezan a negociar el tema de los aranceles, podríamos ver a la baja soportes en 20.50 poco a poco, pero sí podemos llegar sin problema alguno a niveles de 20.30, incluso a niveles de 20.15. Obviamente el mercado esperará señales para definir el próximo movimiento, pero mientras tanto seguramente veremos amplia volatilidad. Pongamos mucha atención porque hay mucha información en redes sociales, incluso oficial, entre comillas, que puede poner en entredicho pues algunas tomas de decisiones y que pueden causar alta volatilidad, como fue hoy por la mañana con la noticia o la supuesta noticia que terminó siendo falsa de que habría una negociación o un aplazamiento de 90 días con los aranceles. Después se desmintió y el mercado ya se había movido bastante. Así que mucha atención con esto. Las fechas clave, el 9 de abril es aquí la fecha límite donde la amenaza de Trump se haría realidad de aumentar a 50% los aranceles a China. Y el 7 de mayo es el próximo anuncio de política monetaria de la Federal Reserve en Estados Unidos, su banco central. Y tenemos amplia información económica esta semana. Tenemos la inflación de México el día miércoles. Tenemos las minutas de la Fed también el día miércoles en Estados Unidos. Tenemos la inflación de Estados Unidos, muy importante dado el contexto, el día jueves. Ya vimos que la semana pasada el empleo pues estuvo muy por encima de lo esperado. Así que si vemos que la inflación también está por encima de lo esperado, seguramente el mercado se puede presionar un poco más. Y el mismo jueves veremos las minutas de la reunión de política monetaria de Banco de México. Y por último, el viernes tendremos la inflación también al productor en Estados Unidos. Así que es poca información, pero es muy relevante la información que vamos a tener esta semana. Y en zonas de reacción, les recuerdo, en la parte baja el 20.50, 20.30. Nuestro pivote está fungiendo el 20.70. La resistencia a la siguiente está en 20.85, que ya quiso probarla y no llegó. Y si llega a romperla, la siguiente resistencia está en 21, posteriormente niveles de 21.30. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.